Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Katia N. Varillas, escritora, narradora, poeta y declamadora independiente, fundadora de este espacio y transmitiendo para ustedes desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. El día de hoy, sábado 27 de noviembre de 2016, nos ocuparemos del escritor Baldomero Lilo. Toda la narrativa que se hará en este espacio fue tomada textual del libro 28 cuentistas chilenos del siglo XX, del escritor chileno Antonio de Undurraga y la editorial Zigzag. La introducción que nos hace Antonio de Undurraga es la siguiente. Baldomero Lilo hizo estudios inconclusos de bachillerato o humanidades. Nació en el pequeño pueblo minero de Lota, no muy lejos de la planta eléctrica de Chivilingo, preocupación de Edison por cuanto fue una de las primeras que se montaron en el mundo. El escenario de su infancia y adolescencia fueron las minas de carbón con sus galerías submarinas, pues hay mantos que avanzan bajo el mar. Convivió con los mineros y valoró su coraje y sus desgracias. Para seguir una carrera literaria, se trasladó a Santiago de Chile y fue empleado de la Secretaría de la Universidad fundada por Andrés Bello. Obtuvo su jubilación en 1917 y falleció en San Bernardo a los pies de la cordillera de los Andes, buscando un aire fino para sus dañados pulmones en 1923. Augusto de Almar nos ha contado que en una reunión literaria, sin venir al caso, lo increpó de improviso después que había escrito La lámpara en el molino, por una rivalidad absurda, inconcebible para el joven de Almar, mimado entonces por sus monólogos y su oratoria incomparable. No ha habido imparcialidad para juzgar ni valorar su obra, debido a que ha sido utilizada como bandera política por todos los insurgentes. Pobre de estilo y de imaginación escasa, no estaba dotado para llegar muy lejos. Todo aconseja que a Baldomero Lilo se le coloque en su verdadero y discreto lugar, a fin de no engañar a los jóvenes estudiantes con lecturas obligatorias que carecen de serios fundamentos y que han llevado al público a rechazar los libros de cuentos. Escuchemos entonces la narración del cuento Cañuela y Petaca, de Baldomero Lilo de Chile. Mientras Petaca atisba desde la puerta, Cañuela, encaramado sobre la mesa, descuelga del muro el pesado y mohoso fusil. Los alegres rayos del sol, filtrándose por las 1000 rendijas del rancho, esparcen en el interior de la vivienda una claridad deslumbradora. Ambos chicos están solos esa mañana. El viejo Pedro y su mujer, la anciana Rosalía, abuelos de Cañuela, salieron muy temprano en dirección al pueblo, después de recomendar a su nieto la mayor circunspección durante su ausencia. Cañuela, a pesar de sus débiles fuerzas, tiene 9 años y su cuerpo es espigado y delgaducho. Ha determinado felizmente la empresa de apoderarse del arma y, sentado en el borde del lecho, con el cañón entre las piernas, teniendo apoyada la culata en el suelo, examina el terrible instrumento con grave atención y prolijidad. Sus cabellos rubios, desteñidos, y sus ojos claros, de mirar impávido y cándido, contrastan notablemente con la cabellera renegrida e hirsuta y los ojillos oscuros y vivaces de Petaca, que, 2 años mayor que su primo, de cuerpo bajo y rechoncho, en la antítesis de Cañuela, a quien maneja y gobierna con despótica autoridad. Aquel proyecto de cacería era entre ellos, desde tiempo atrás, el objeto de citas y conciliábulos misteriosos, pero siempre habían encontrado para llevarlo a cabo dificultades e inconvenientes insuperables, como proporcionarse pólvora, perdigones y fulminantes. Por fin, una tarde, mientras Cañuela vigilaba sobre las brasas del hogar la olla de la merienda, vio de improviso aparecer en el hueco de la puerta la furtiva y silenciosa figura de Petaca,
quien, al enterarse de que los viejos no regresaban aún del pueblo, puso delante de los ojos asombrados de Cañuela un grueso paquete de pólvora para minas que tenía oculto debajo de la ropa. La adquisición del explosivo era toda una historia, que el héroe de ella no se cuidó de relatar, embobado en la contemplación de aquella sustancia reluciente, semejante a azabache pulimentado. A una legua del rancho había una cantera que surtía de materiales de construcción a los pueblos vecinos. El padre de Petaca era el capataz de aquellas obras. Todas las mañanas se extraía del depósito excavado en la Peña Viva la provisión de pólvora para el día. En balde el chico había puesto en juego la travesura y sutileza de su ingenio para apoderarse de uno de aquellos saquetes que el viejo tenía junto a sí en la pequeña carpa, desde la cual dirigía los trabajos. Todas sus astucias y estratagemas habían fracasado lamentablemente ante los vigilantes ojos que observaban sus movimientos. Desesperado de conseguir su objeto, tentó, por fin, un medio heroico. Había observado que cuando un tiro estaba listo, dada la señal de peligro, los trabajadores, incluso el capataz, iban a guarecerse en un hueco abierto con ese propósito en el flanco de la montaña y no salían de ahí sino cuando se había producido la explosión. Una mañana, arrastrándose como una culebra, fue a ponerse en acecho cerca de la carpa. Muy pronto, 3 golpes dados con un martillo en una barrena de acero anunciaron que la mecha de un tiro acababa de ser encendida, y vio cómo su padre y los canteros corrían a ocultarse en la excavación. Aquel era el momento propicio, y abalanzándose sobre los saquetes de pólvora, se apoderó de uno, emprendiendo enseguida una veloz carrera, saltando como una cabra por encima de los montones de piedra que, en una gran extensión, cubrían el declive de la montaña. Al producirse el estallido que hizo temblar el suelo bajo sus pies, enormes proyectiles le zumbaron en los oídos, rebotando a su derredor una furiosa granizada de pedruscos, mas ninguno le tocó. Y cuando los canteros abandonaron su escondite, él estaba ya lejos oprimiendo contra el jadeante pecho su gloriosa conquista, henchida el alma de júbilo. Esa tarde, que era jueves, quedó acordado que la cacería fuese el domingo siguiente, día que podían disponer a su antojo, pues los abuelos se ausentarían, como de costumbre, para llevar sus aves y hortalizas al mercado. Entretanto, había que ocultar la pólvora. Muchos escondites fueron propuestos y desechados. Ninguno les parecía suficientemente seguro para tal tesoro. Cañuela propuso que se abriese un hoyo en un rincón del huerto y se la ocultase ahí, pero su primo lo disuadió contándole que un muchacho, vecino suyo, había hecho lo mismo con un saquete de aquellos, hallando días después solo la envoltura del papel. Todo el contenido se había deshecho con la humedad, por consiguiente había que buscar un sitio bien seco, y mientras trataban inútilmente de resolver aquel problema, el ganso de Cañuela, a quien, según su primo, nunca se le ocurriría nada de provecho, dijo de pronto, señalando el fuego que ardía en mitad de la habitación: «Enterrémosla en la ceniza». Petaca lo contempló admirado, y por una rara excepción, pues lo que proponía el rubillo le parecía siempre detestable, iba a aceptar aquella vez cuando la vista del fuego lo detuvo. «¿Y si se prende?», pensó. De repente brincó de júbilo. Había encontrado la solución buscada. En un instante ambos chicos apartaron las brasas y cenizas del hogar y cavaron en medio del fogón un agujero de 40 centímetros de profundidad, dentro del cual, envuelto en un pañuelo de hierbas, colocaron el saquete de pólvora, cubriéndole con la tierra extraída y volviendo a su sitio el fuego, encima del que se puso nuevamente la desportillada cazuela de barro. En media hora escasa todo quedó lindamente terminado, y Petaca se retiró prometiendo a su primo que los perdigones y los fulminantes estarían antes del domingo en su poder. Durante los días que precedieron al señalado,
Cañuela no cesó de pensar en la posibilidad de un estallido que, volcando la olla de la merienda, única consecuencia grave que se le ocurría, dejase a él y a sus abuelos sin cenar. Y este siniestro pensamiento cobraba más fuerza al ver a su abuela Rosalía inflar los carrillos y soplar con brío, atizando el fuego, bien ajena, por cierto, de que todo un Vesubio estaba ahí delante de sus narices, listo para hacer su inesperada y fulminante aparición. Cuando esto sucedía, Cañuela se levantaba en puntillas y se deslizaba hacia la puerta, mirando hacia atrás de reojo y mascullando con aire inquieto: «Ahora sí que revienta, caramba». Pero no reventaba, y el chico fue tranquilizándose hasta desechar todo temor. Y cuando llegó el domingo y los viejos con su carga a cuestas hubieron desaparecido a lo lejos, en el sendero de la montaña, los rapaces, radiantes de júbilo, empezaron los preparativos para la expedición. Petaca había cumplido su palabra escamoteando a su padre una caja de fulminantes, y en cuanto a los perdigones, se les había sustituido con gran ventaja y economía por pequeños guijarros recobidos en el lecho del arroyo. Desenterrada la pólvora que ambos encontraron, después de palparla perfectamente seca y calentita, y examinando prolijamente el fusil del abuelo, tan venerable y vetusto como su dueño, no restaba más que emprender la marcha hacia las lomas y los rastrojos, los que efectuaron después de asegurar convenientemente la puerta del rancho. Adelante, con el fusil al hombro, iba Petaca, seguido de cerca por Cañuela, que llevaba en los amplios bolsillos de sus calzones las municiones de guerra. Durante un momento disputaron cerca del camino que debían seguir. Cañuela era de opinión de descender a la quebrada y seguir hasta el valle, donde encontrarían bandadas de tencas y de zorzales, pero su testarudo primo deseaba ir más bien a través de los rastrojos, donde abundaban las loicas y las perdices, caza, según él, muy superior a la otra, y, como de costumbre, su decisión fue la que prevaleció. Petaca vestía una chaqueta, desecho de su padre, a la cual se le habían recortado las mangas y el entorno inferior a la altura de los bolsillos, los cuales quedaron, con ese arreglo, eliminados. Cañuela no tenía chaqueta y cubríase el pecho con una camisa, pero en cambio llevaba enfundadas las piernas en unos gruesos pantalones de paño con enormes bolsillos que eran su orgullo y le servían a la vez de arca, de arsenal y de despensa. Petaca, con el fusil al hombro, sudaba y bufaba bajo el peso del descomunal armatoste. Irguiendo su pequeña talla, esforzábase por mantener un continente digno de un cazador, resistiendo con obstinación las súplicas de su primo, que le rogaba le permitiese llevar, siquiera por un ratito, el preciso instrumento. Durante la primera etapa, Cañuela, lleno de ardor cinegético, quería que se hiciese fuego sobre todo bicho viviente, no perdonando ni a los enjambres de mosquitos que zumbaban en el aire. A cada instante sonaba su discreto «shh, shh», llamando la atención de su compañero, y cuando éste se detenía interrogándole con sus chispeantes ojos, le señalaba, apuntando con la diestra, un mísero chincol que daba saltitos entre la hierba. Ante aquella cara ruin encogíase desdeñosamente de hombros el moreno Nemrod y proseguía su marcha triunfal a través de las lomas, encorvado bajo el fusil cuyo enmohecido cañón sobresalía, al apoyar la culata en el suelo, una cuarta por encima de su cabeza. Por fin el descontentadizo cazador vio delante de sí una pieza digna de los honores de un tiro, una loica macho, cuya roja pechuga parecía una herida recién abierta, lanzaba su alegre canto sobre una cerca de ramas. Los chicos se echaron a tierra y empezaron a arrastrarse como reptiles por la maleza. El ave observaba sus movimientos con tranquilidad y no dio señales de inquietud, sino cuando estaban a 4 pasos de distancia. Abrió entonces las alas y fue a posarse sobre la hierba a 50 metros de aquel sitio. Desde ese momento empezó una cacería loca a través de los rastrojos. Cuando después de grandes rodeos y de infinitas precauciones, Petaca lograba aproximarse lo bastante y empezar a enfilar el arma,
El pájaro volaba e iba a lanzar su grito, que parecía de burla y desafío, un centenar de pasos más allá. Como si se propusiese poner a prueba la constancia de sus enemigos, ora salvaba un matorral, ora una barranca de difícil acceso, pero siempre a la vista de sus infatigables perseguidores, quienes, después de algunas horas de este gimnástico ejercicio, estaban bañados de sudor, llenos de arañazos y con las ropas hechas una criba, mas no se desanimaban y proseguían la caza con salvaje ardor. Por último, el ave, cansada de tan insistente persecución, se elevó en los aires y, salvando una profunda quebrada, desapareció en el boscaje de la vertiente opuesta. Cañuela y Petaca, que, con las greñas sobre los ojos, caminaban a gatas a lo largo de un surco, se enderezaron consultándose con la mirada y luego, sin cambiar una sola palabra, siguieron adelante resueltos a morir de cansancio antes que renunciar a una pieza tan magnífica. Cuando, después de atravesar la quebrada, rendidos de fatiga, se encontraron otra vez en las lomas, lo primero que divisaron fue la fugitiva, que posada en un pequeño arbusto, estaba destrozando con su recio pico los tallos de la planta. Verla y caer ambos de bruces sobre la hierba fue todo uno. Petaca, con los ojos encandilados, fijos en el ave, empezó a arrastrarse con el vientre en el suelo, remolcando con la diestra penosamente el fusil. Apenas respiraba, poniendo toda su alma en aquel silencioso deslizamiento. A 4 metros del árbol se detuvo y, reuniendo todas sus exhaustas fuerzas, se echó la escopeta a la cara. Pero en el instante en que se aprestaba a tirar del gatillo, Cañuela, que lo había seguido sin que él se percatara, le gritó de improviso con su vocecilla de clarín aguda y penetrante: «¡Espera, que no está cargada, hombre!». La loica agitó sus alas y se perdió como una flecha en el horizonte. Petaca se alzó de un brinco y, precipitándose sobre el rubillo, lo molió a golpes y mojicones. ¡Qué bestia y qué bruto era! Ir a espantar la caza en el preciso instante en que iba a caer infaliblemente muerta. También que había hecho la puntería. Y cuando Cañuela, entre sollozos, balbució: «¿Por qué te dije que no estaba cargada?», a lo cual el modernillo contestó iracundo, con los brazos en jarra, clavando en su primo los ojos llameantes de cólera: «¿Por qué no esperaste que saliese el tiro?». Cañuela cesó de llorar súbitamente y, enjugándose los ojos con el revés de la mano, miró a Petaca embobado con la boca abierta. Cuán merecidos eran los mojicones. ¿Cómo no se le ocurrió cosa tan sencilla? No, había que rendirse a la evidencia. Era un ganso, nada más que un ganso. La armonía entre los chicos se estableció bien pronto. Tendidos a la sombra de un árbol, descansaron un rato para reponerse de la fatiga que los abrumaba. Petaca, pasado ya el acceso de furor, reflexionaba y casi se arrepentía de su dureza porque, a la verdad, matar a un pájaro con una escopeta descargada no le parecía ya tan claro y evidente, y por muy bien que se hiciese la puntería. Pero cómo confesar su torpeza habría sido dar la razón al idiota del primillo. Se guardó calladamente sus reflexiones para sí. Hubiera dado con gusto el cartucho de dinamita que tenía allá en el rancho, oculto debajo de la cama, por haber matado la maldita loica que tanto los había hecho padecer, si tan solo al salir hubiesen cargado el arma. Pero aún era tiempo de reparar omisión tan capital, y poniéndose en pie llamó a Cañuela para que le ayudase en la grave y delicada operación, de la cual ambos tenían solo nociones vagas y confusas, pues no habían tenido aún oportunidad de ver cómo se cargaba una escopeta. Y mientras Cañuela, encaramado en un tronco para dominar la extremidad del fusil que su primo mantiene en posición vertical, espera órdenes baqueta en mano, surgió la primera dificultad. ¿Qué se echaba primero, la pólvora o los guijarros? Petaca, aunque bastante perplejo, se inclinaba a creer que la pólvora iba a resolver la cuestión en este sentido, cuando Cañuela, saliendo de su mutismo, expresó tímidamente la misma idea.
El espíritu de intransigente contradicción de Petaca contra todo lo que provenía de su primo se reveló esta vez como siempre. Bastaba que el Rubillo propusiese algo para que él hiciese inmediatamente lo contrario. Y con qué despreciativo énfasis se burló de la ocurrencia. Se necesitaba ser más borrisco que un buey para pensar tal despropósito. Si la pólvora iba primero, había forzosamente que echar encima los guijarros. Y ¿por dónde salía entonces el tiro? Nada, al revés había que proceder. Cañuela, que no resollaba, temeroso de que una respuesta suya acarrease sobre sus costillas razones más contundentes, vació en el cañón el arma de una respetable cantidad de piedrecillas sobre las cuales se echó enseguida 2 gruesos puñados de pólvora. Un manojo de pasto seco sirvió de taco, y con la colocación del fulminante que Petaca efectuó sin dificultad, quedó el fusil listo para lanzar su mortífera descarga. Púsoselo al hombro el intrépido morenillo y echó a andar seguido de su camarada, escudriñando ávidamente el horizonte en busca de una víctima. Los pájaros abundaban, pero emprendían el vuelo apenas la extremidad del fusil amenazaba derribarles de su pedestal en el ramaje. Ninguno tenía la cortesía de permanecer quietecito mientras el cazador hacía y rectificaba 1 y 1000 veces la puntería. Por último, un impertérrito chincol tuvo la complacencia, en tanto se alisaba las plumas sobre una rama, de esperar el fin de tan extrañas y complicadas manipulaciones, mientras Petaca, que había apoyado el fusil en un tronco, apuntaba arrodillado en la hierba. Cañuela, prudentemente colocado a la espalda, esperaba con las manos colocadas en los oídos el ruido del disparo, que se le antojaba formidable, idea que asaltó también al cazador, recordando los tiros que oyera explotar en la cantera, y por un momento vaciló sin resolverse a tirar del gatillo, pero el pensamiento de que su primo podía burlarse de su cobardía lo hizo volver la cabeza, cerrar los ojos y oprimir el disparador. Grande fue su sorpresa al oír, en vez del estruendo que esperaba, un chasquido agudo y seco, pero que nada tenía de emocionante. Parece mentira, pensó, que un escopetazo suene tan poco. Y su primera mirada fue para el ave, y no viéndole en la rama, lanzó un grito de júbilo y se precipitó delante, seguro de encontrarle en el suelo, patas arriba. Cañuela, que viera al chincol alejarse tranquilamente, no se atrevió a desengañarle, y fue tal el calor con que su primo le ponderó la precisión del disparo, de cómo vio volar las plumas sobre el aire y caer de las ramas al pájaro despachurrado, que, olvidándose de lo que había visto, concluyó también, por creer a pies juntillas, en la muerte del ave, buscándola a ambos con ahínco entre las malezas, hasta que, cansados de la inutilidad de la pesquisa, la abandonaron desalentados. Pero ambos habían olido la pólvora y su belicoso entusiasmo aumentó considerablemente, convirtiéndose en una sed de exterminio y destrucción que nada podía calmar. Cargaron rápidamente el fusil y, perdido el miedo al arma, se entregaron con ardor a aquella imaginaria matanza. El débil estallido del fulminante mantenía aquella ilusión, y aunque ambos notaron al principio con extrañeza el poquísimo humo que echaba aquella pólvora, terminaron por no acordarse de aquel insignificante detalle. Solo una contrariedad nublaba su alegría. No podían cobrar una sola pieza, a pesar de que Petaca juraba y perjuraba haberla visto caer requete muerta y desplumada, casi por la metralla de los guijarros. Mas, en su interior, empezaba a creer seriamente, recordando cómo las flechas torcidas describen una curva y se desvían del blanco, que la dichosa pólvora estuviera chueca. Prometióse entonces no cerrar los ojos ni volver la cabeza al tiempo de disparar, para ver de qué parte se labiaba el tiro, mas un contratiempo inesperado le privó de hacer esta experiencia. Cañuela, que acababa de meter un grueso puñado de guijarros en el cañón, exclamó de repente desde el tronco en que estaba encaramado con tono de alarma: «Se acabó la escopeta». Petaca miró el fusil que tenía entre las manos y luego a su primo, lleno de sorpresa, sin comprender lo que aquellas palabras significaban. El Rubillo le señaló entonces la boca del cañón, por la que asomaba parte del último taco,
Inclinó el arma para palpar la abertura con los dedos y se convenció de que no había medio de meter allí un grano más de pólvora o de lo que fuese. Su entrecejo se frunció. Empezaba a adivinar por qué el armatoste había aumentado tan notablemente de peso. Se volvió hacia el rancho al que se habían ido acercando a medida que avanzaba la tarde y reflexionaban acerca de las probables consecuencias de aquel suceso, decidiendo después de un rato emprender la retirada y dejar a Cañuela la gloria de salir a su sabor del atolladero. Demasiado conocía el genio del abuelo para ponerse a su alcance, pero su fecunda imaginación ideó otro plan que le pareció tan magnífico que, desechando la huida proyectada, se plantó delante de su primo, el cual, muy inquieto, le había observado hasta ahí sin atreverse a abrir la boca, y le habló con animación de algo que debía ser muy insólito, porque Cañuela, con lágrimas en los ojos, se resistía a secundarle. Pero como siempre, concluyó por someterse y ambos se pusieron afanosamente a reunir hojas y ramas secas, amontonándolas en el suelo. Cuando creyeron que había bastante, Cañuela sacó de sus insondables bolsillos una caja de fósforos e incendió la pira. Apenas las llamas se elevaron un poco, Petaca cogió el fusil y lo acostó sobre la hoguera, retirándose enseguida los dos para contemplar a la distancia los progresos del fuego. Transcurrieron algunos minutos y ya Petaca iba a acercarse nuevamente para añadir más combustible, cuando un estampido formidable los ensordeció. La hoguera fue dispersada a los cuatro vientos y siniestros silbidos surcaron el aire. Cuando, pasada la impresión del tremendo susto, ambos se miraron, Petaca estaba tan pálido como su primo, pero su naturaleza enérgica hizo que se recobrase bien pronto, encaminándose al sitio de la explosión, el cual estaba tan limpio como si lo hubiesen rastrillado. Por más que miró, no encontró vestigios del fusil. Cañuela, que lo había seguido llorando a lágrima viva, se detuvo de pronto petrificado por el terror. En lo alto de la loma, a 30 pasos de distancia, se destacaba la alta silueta del abuelo avanzando a grandes zancadas. Parecía poseído de una terrible cólera. Gesticulaba a grandes voces, con la diestra en alto, blandiendo un tizón humeante que tenía una semejanza extraordinaria con una caja de escopeta. Petaca, que había visto, al mismo tiempo que su primo, la aparición, echó a correr por el declive de la loma, golpeándose los muslos con las palmas de las manos y silbando al mismo tiempo su aire favorito. Mientras corría, examinaba el terreno, pensando que así como el abuelo había encontrado la caja del arma, él podía muy bien hallar, a su vez, el cañón o un pedacito siquiera, con el cual se fabricaría un trabuco para hacer salvas y matar pibenes en la laguna. Baldomero Lilo, Chile. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano, Noches Bohemias de Pura Poesía, y esta servidora les deseamos un feliz fin de semana. Esperamos nos escuchen el próximo mes por www.youtube.com buscando el canal Noches Bohemias de Pura Poesía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias.